Hoy sí, mañana no. De hecho, en mi comentario no se sabe. En mi comentario voy a hablar sobre unas declaraciones del Papa Francisco y un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde el Papa Francisco dice que es muy común encontrarse en la política a actores hipócritas que se disuelven entre lo público y lo privado. Sí, lamentablemente lo de una cosa con guitarra, otra muy, cosa muy con temprano, violín. Posiciones verdades. incoherentes común con temas como el estado de emergencia, que se usa políticamente, con temas como la reelección, que cuando estamos en la oposición decimos que no nos vamos a reelegir y que si hay que comerse un tiburón uno se lo traga. Con temas como por ejemplo la independencia del Ministerio Público, que en una primera campaña de hace 10 años decimos que hay que propugnar por una independencia. Recuerda y luego, que a toda Mili que hay un video por ahí del expresidente Fernández diciendo que el que en 8 años no hizo. Yo lo vi, que dice que el que en 8 años no deja una obra de gobierno, ¿para qué más? Bueno, y ahora él quiere seguir. Exactamente. El presidente Fernández en ese momento inclusive cuestionaba. ¿Te gustó ese ejemplo, Yuri? Sí. No, porque yo creo que uno debe de juzgar a las personas por la actuación que tuvieron hace 15 años con lo que hoy son. El cambio es constante, ¿no? Y entonces el pensamiento que uno tuvo hace 15 años, muy probablemente no es el pensamiento que uno tiene hoy. Sí, pero hay cosas de principio. Correcto. Uno no lo puede variar así. Uno no puede claudicar frente a sus convicciones, ¿no? Claro. Y recuerdo que el presidente Fernández en aquel momento, pues, inclusive hacía la comparación con Fujimori del Perú, ¿no? Que iba por un tercer periodo, de cómo el deterioro de Fujimori había llegado hacia la sociedad, ¿no? Cómo la corrupción había abrumado a aquel gobierno. Me acuerdo. Todo aquel escenario que se proyectaba en ese entonces, que bueno, Millicent lo trae, porque Millicent, ustedes saben el concepto de salir de abajo de una patana y de llevar la conversación a puerto, pues eso ha ocurrido. Lo que sí también ocurrió, señores, en el Congreso de la República, es algo que nosotros tenemos que analizar. El día que se aprobó el estado de emergencia en la Cámara de Diputados en una sesión extraordinaria. Exacto. ¿No? Porque se quiso manipular los datos y se quiso decir que el Partido de la Liberación Dominicana tuvo responsabilidad frente a esa aprobación. Cuando todos sabemos que el Partido Fuerza del Pueblo, al votar no, a rechazar el estado de emergencia, hizo quórum. Y luego salieron a decir que si el PLD votaba en contra. Exacto, yo te iba a preguntar eso. No, porque lo que pasa es que no hay aritmética total parlamentaria en la técnica legislativa. ¿Por qué? Porque los diputados presentes que habían no era la totalidad del PLD, sino que habían 35 diputados del PLD. Entonces, ellos estaban calculando, lo de la Fuerza del Pueblo, los 61 diputados del PLD. Okay. Entonces, estaban mintiendo, estaban colocando un número falso, porque ellos sabían que la cantidad de diputados del Partido de la Liberación Dominicana que se encontraban en el hemiciclo no era la totalidad de la matrícula de ese partido. ¿Entiendes? Que debió de llevarla, porque si sabían que se iba a discutir este tema y era un tema importante sobre el cual ya el PLD tenía una posición, bueno, también uno se pregunta, Yuri, ¿por qué no estaban ahí todos sus diputados? No, había... Estamos hablando de casi el 50% de la matrícula ausente. Hay algunos diputados que estaban con excusas porque están los sobres llegaron tarde. Pero bueno, buenos días al cuarto bate y buenos días al maestro. Muy buen día, pueblo dominicano, y como siempre, señor, agradecido de Dios de estar aquí con el Dream Team en la más interactiva Sol 106.5 FM. Y como refería, señores, eso de estado de emergencia no nos llamó engaño, y que esa sesión de emergencia prácticamente extraordinaria, ¿usted sabe cómo se maneja eso? Estaban de repente los ausentes, de repente llegaron, y ese jueguito de votar no para hacer coro, pero siguiendo está haciendo el juego, señores. Esto no se puede seguir así. Ahí dice que hubo una agenda legislativa, Pedro, que necesitó llegaron en de convencimiento y de pericia del presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, a mí me han dicho que en el Congreso no es solamente un hombre del maletín. Oye eso, Pedro, porque tú dices que uno no es objetivo como feminista. Me dicen que también hay una mujer del maletín. Hay inclusión ya en los sobornos. Que nunca ha tomado la palabra
que nunca ha tomado la palabra, pero que se va moviendo de curul en curul, o sea, cuando hay temas neurálgicos como este. O sea, igualdad de género ahí. Sí, lamentablemente hay igualdad de género. No, pero déjeme dar los datos específicos. Déjame dar los datos específicos. Yo quiero saber, Cuarto pero no bate sé. y maestro, miren. ¿Quién es? Solo habían 120 diputados presentes en la sesión, por lo que no era posible el 90 rechazar a 79, porque eso suma 169. Entonces, para que hubiesen estado los del PLD votando, junto con los de Alianza País también, hubiese quedado 79 a favor y 41 en contra, como quiera hubiese pasado. Entonces la estrategia correcta era retirarse. Correcto, para no hacer coro. La única estrategia que hubiese limitado el estado de emergencia era retirarse, o abstenerse, ¿no? Pero se tomó ahí una decisión política, la fuerza del pueblo permitió que sus diputados se mantuvieran en el hemiciclo y votaran que no, que votaran en contra. El Partido de Liberación Dominicana fijó una línea política de retirarse del hemiciclo. Sin embargo, junto a Alianza País, unos diputados decidieron. Un diputado. Pero a mí me dijeron que era 4, Yuri. No. Corrígeme ese dato. El dato que tengo es que fueron 4. Yo también me dijeron que fueron 4, no fue 1. Déjeme explicarle. No, a mí dijeron que fueron 4. Sí, a mí también. Sí. Es correcto el dato, pero de esos 4, 3 votaron para la lectura del informe. Okay. Y luego de la lectura del informe es que se vota para la aprobación o rechazo de lo que se está presentando. En la aprobación fue que hubo un diputado. Correcto. Entonces en la aprobación que no quería desairar al presidente. Porque eran amigos. Porque son amigos. Y que lo que el presidente mande él lo va a aprobar. Dijo entonces eso. Hay que entender. Ojalá el PLD entienda eso. Ese diputado, puso por encima su amistad y su lealtad con el presidente. Permítanme darle siempre las gracias a Dios de estar en esta la emisora más escuchada de la República Dominicana junto al Dream Team de la comunicación nacional en el programa más influyente del fin de semana, El Sol de los Sábados. Señores, una noticia muy importante también y es este tema que lo trataré en mi comentario, pero bueno, a manera de avance de estas reformas pendientes que ya ha sido convocado el liderazgo político nacional. De ahí se desprenden muchísimas aristas. Primero, acometer una serie de reformas que lo estuvimos analizando la semana pasada en este espacio. No sabemos si serán posibles llevarlas a cabo en lo que queda de periodo constitucional. Quedan 2 años, 11 meses y unos días de periodo constitucional. Algunas de estas reformas pudieran verse como más urgentes que otras. No lo digo Guarocuya como economista, sino como simple ciudadano que ve los problemas acuciantes de nuestro pueblo. Me parece que la reforma fundamental que deberíamos estar debatiendo es la reforma integral del sistema tributario de la República Dominicana. Esa reforma fiscal que nosotros la hemos denominado un gran pacto social. Fíjense que cuando hacemos análisis económicos a nivel macro, la principal preocupación en este momento de los expertos y del Estado es el déficit público que se va cada año. Prácticamente nos vamos acostumbrando como si fuera algo normal y no nos damos cuenta que estamos empeñando el futuro hasta de nuestros bisnietos con la deuda pública consolidada que siguen creciendo y es algo a lo cual, claro, y hay que buscarle una solución urgente a ese tema. ¿Qué me preocupa? Que siento que nos estamos desviando. No sé si es una bola de humo, no sé si es una estrategia del gobierno. La reforma fiscal va a tener un precio político, lo va a tener. Por eso inclusive el gobierno pasado, el gobierno del presidente Danilo Medina, y lo digo de manera muy puntual, porque la Estrategia Nacional de Desarrollo se aprueba en el 2002. Entonces, esa reforma es un mandato de ley. La primera ley que se aprobó en el año 2002 en el mandato de... Exactamente. Entonces, quien aplaza... Claro, quien aplaza la reforma fiscal, repito, por el costo político que ineludiblemente va a tener, fue el presidente Danilo Medina. No lo estoy haciendo ni siquiera como un juicio de valor, estoy dando un dato objetivo. Este presidente, Luis Abinader, va a asumir ese compromiso. El presidente Abinader, de manera inteligente, quisiera que el costo político se repartiese entre la clase política. Es inteligente en ese sentido, a nivel político, pero también es inteligente en un sentido social, porque necesitamos que las fuerzas vivas de nuestro país, como se le llama a los poderes fácticos, también expresen sus inquietudes en una reforma fiscal que nos va a afectar a todos, a todos. No nos llevemos a engaño, no caigamos en cantos de sirena, no, que a los pobres estos, que a la clase media lo otro. No. Esto va a tocar al empresariado,
Esto va a tocar a la clase media. Y si se amplía la base, va a tocar también a las clases y a las capas más bajas de nuestra sociedad en términos de ingreso. Por lo tanto, el pollo va a pagar. Me preocupa que siento que se está desviando el tema. Siento que esto de la reforma constitucional pudiera hasta utilizarse como una bola de humo. No me parece algo perentorio ni urgente. Es importante, ojo, pero no es urgente. Y hay que siempre tener cuidado entre lo urgente y lo importante. Estoy de acuerdo. Y creo que de manera seria el liderazgo nacional debe abocarse a discutir ese gran pacto social que tiene como base fundamental la reforma integral, la reforma fiscal integral, en donde no solo veamos impuestos, sino también veamos la calidad y la ejecución del gasto público dominicano. Estoy de acuerdo contigo, Ernesto. Hay un refrán que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Yo siento que son demasiadas reformas, importantes todas, pero para ponerlas todas sobre la mesa y al mismo tiempo, tomando como experiencia, por ejemplo, lo que le costó a la sociedad en términos de tiempo hacer una reforma de las leyes electorales, digamos. Por ejemplo. ¿Cuántos años discutiendo eso? ¿Cuánto ha costado, por ejemplo, la reforma del Código Penal? Y todavía no terminamos. O sea, aquí, cuando uno analiza lo que ha sido el proceder histórico en República Dominicana, inclusive el muy reciente, se da cuenta que para lograr estas reformas y que emanen de pactos, de consensos sociales, hay que hacer mucho esfuerzo y se toma mucho tiempo. Entonces es casi irrealista y lamentable, porque ojalá que pudiéramos lograr. Todas esas reformas son maravillosas, pero yo realmente no veo el músculo ni político, ni social, ni económico, porque estas además tienen un contexto que es totalmente adverso y diferente. Estamos todavía en el marco de los efectos económicos de esta pandemia, que es la del COVID-19. Entonces ahí también a mí me llama la atención. Y agregar a eso también la propuesta que ahora ha hecho la Junta Central Electoral, que es también otro hecho noticioso de esta semana, que es una reforma muy profunda. Pero mira, Mili, como tú mencionas ese ejemplo, tuvimos ley electoral y de partidos, 2 leyes entre 2015 y 2019. Y apenas 3, 4 años después, ya se le está proponiendo una reforma bastante profunda a esas leyes que carecen ciertamente de muchísimas cosas que se necesitan. República Dominicana siendo República Dominicana. Exactamente. No, siendo justos con la Junta Central Electoral, estamos hablando de leyes que han tenido cuántos recursos en contra en el Tribunal Constitucional. Muchísimos. Y muy que se aprobaron a la carrera al final, señores, en un contexto electoral. Exacto. Que en países en vías de desarrollo como el nuestro suele contaminarlo todo, lamentablemente. Entonces, esta propuesta que hace la Junta Central Electoral, en donde se intentaría, digo intentar porque Juan Bosch decía, tenemos muchas leyes y no las cumplimos, de nada vale, pero bueno, se intentaría dotar al instrumento llamado partido político de mayor nivel de legitimidad social, inclusive buscando que la transformación periódica de la dirigencia partidaria sea una realidad. Se buscaría, porque cuando viene a ver, lo aprobamos y el que hace la ley hace la trampa y le buscan la vuelta, como siempre se suele hacer en este país. Pero también ahí hay un punto que traería mucha polémica, que es el de retornar a los regidores a las listas cerradas. Eliminar acá, claro. Acá, bueno, aquí vendría... Aquí vendría la polémica. Tenemos a la regidora. Vamos a ver qué Liz. Sería interesante su opinión. Los constitucionalistas ya leí una opinión de que, bueno, esto pudiera chocar con la Constitución. A ver, Liz, ¿qué te parece a ti? A mí me parece muy interesante y creo que vale la pena ponderarlo por lo que hemos visto y por cosas que tú misma conoces que se dieron en esas elecciones para elegir regidores, tanto a nivel interno como a nivel nacional. ¿Me confirma, por favor? No te escuchamos, Se hermano. está cortando. Se sigue cortando, Liz, lamentablemente. Ya ha tenido problemas desde el inicio. Sí, ha tenido problemas técnicos. Una llamada. Exacto, cualquier cosa, vamos a hacer contacto telefónico, vamos a darle de manera tradicional. Sí, no, y en este tema es de suma importancia la opinión de ella, que fue electa regidora por un método que no es el que está planteando la Junta Central Electoral. Pero miren, en cuanto a todo lo que ustedes mencionan de las reformas, creo que es importante
analizar bien la manera correcta en la que deben hacerse las cosas, porque en cuanto al Código Penal se ha dicho mucho de la ley posible versus la ley perfecta, y esto mismo es lo que pasó, como refería Yuri, con la ley de partidos. Esto también ha pasado con la seguridad social, que sabemos que es un desastre en nuestro país, y a veces se le quiere, como se dice popularmente, dar a la gente con la de mito para que luego el pueblo dominicano sea el que pague las consecuencias. Y tener pendiente en todo este proceso, que implica no solamente temas que tienen relación con la legislación, sino que tienen relación con los impuestos, como mencionaba Ernesto, la reforma fiscal. Estamos acostumbrados a poner parches a la situación, a no querer canjear el costo político de decisiones hechas de una manera bien pensada, bien articulada, bien organizada, y en una institución bien, valga la redundancia, organizada, planificada, donde yo trabajé. Había una frase popular a lo interno de esa organización donde se decía que la urgencia pasa y la chapuza queda. Entonces, a veces, por nosotros querer salir de un problema inmediato, estamos dejando otro muchísimo más grande que es imposible resolver. Y de un tigreaje no dejar de lado algo. Bueno, voy contigo, pero de un tigreaje político que aprovecha cuando se están discutiendo estos temas, en el último momento acostumbra a meter cosas de contrabando. Sí. Y eso no es reciente, eso ha sido así pero históricamente. Parte de lo que pasó con esa ley de partidos políticos y electoral, que ahora es verdad que hay necesidad de revisarla nuevamente, por esa chapucería que menciona Susi Aquino Gotró, tuvo que ver con eso. Y lo que se quería hacer aquí con el Código Penal va por ese mismo camino. A último minuto, ¿qué se hizo? Después de un trabajo que hay que decirlo, hay que reconocer el trabajo que hizo la Cámara de Diputados, que revisó artículo por artículo, que incluyó, ustedes mencionaban el tema del ácido del diablo. En ese Código Penal hay sanciones gravísimas para ese hecho. Que no está tipificado para el todavía, tema de ¿verdad? los delitos electrónicos. Pero ¿sabe lo que querían hacer a último momento? Quitarle la responsabilidad penal a los partidos políticos en temas de corrupción, o dejar tribunales privilegiados para los militares. Y esto se metió calladito, mientras estábamos aquí debatiendo las 3 causales, eso se metió debajo de la mesa. Y mucha gente, Milice, en vestido de pañoletas azules, cuando realmente su interés no era el tema de la defensa provida, sino era el tema de la defensa de esos temas de corrupción. Escuchemos al Guaro. A Guaro y luego a Liz, que la tenemos ya en la línea para que nos comente su opinión sobre el tema. No dejar de lado la preocupación que Ernesto nos expresaba. Totalmente de acuerdo con lo que los compañeros están diciendo. Realmente lo que menciona mucho Susi. Si me llevo de lo que mi querida Milice habla, le entendí bien y estoy de acuerdo, es que la sociedad dominicana cambió. Hay una serie de conquistas sociales que se hicieron, para citar a Milice, a fuerza de calle, que no se van a ceder. Eso está muy bien. Se lo grabó todo textualmente. No, yo me acuerdo. El problema en este caso, lo que no podemos dejar de lado, es la advertencia que hace Ernesto. No es cierto. En los últimos 100 años de historia política latinoamericana, nunca ha habido un esfuerzo de calle de la sociedad para pedir una reforma fiscal. El pueblo nunca pide una reforma fiscal. Primero porque el pueblo ni le interesa, el pueblo no le entiende y el pueblo no quiere que le cobren más. Nadie. Eso siempre viene del gobierno de turno, que se sienta, le dicen de dentro los asesores locales y le dicen de fuera, los fondos monetarios, la CEPAL, le dicen, papá, tú tienes que hacer una reforma tarde o temprano, y ya tú estás tarde. Entonces, esa es la preocupación de que estamos tarde. Nos están tirando mucha bola de humo, que si vamos a reformar la Constitución, que se vamos a habilitar esto, que me preocupa ese tema. Vamos a hacer un Ministerio Público Independiente, necesita tocar la Constitución. Lo que sabemos es que la reforma se está hablando desde 2002, y en el 12 se volvió a hablar, en el 16 se volvió a hablar, en el 20 se volvió a hablar, y todavía no está pasando. Y cada día que pasa, lamentablemente, será el trago mucho más amargo cuando suceda. Reitero, no, esa es la preocupación que pero también tener en cuenta que eso era a partir del 12 que debió hacerse. Sin embargo, hoy también tenemos una situación adicional, que es el tema de la economía y el COVID-19. Pero no es cierto, que deja maniatado al presidente Abinader. El presidente Abinader tiene, si se quiere reelegir, que dejar
la reforma fiscal para después. No hay un presidente en la historia latinoamericana que se relija con una reforma. Yo creo que eso es una reforma que lamentablemente yo creo que es impostergable por el mismo tema y vuelvo y pongo a colación el tema de la economía actual mundial, no solamente la de la República Dominicana, sino del mundo completo. Ojalá. Pero apúntenlo. No hay un presidente latinoamericano que se relija con una reforma fiscal. Pero tal vez no hay que estar tan pesimistas, Guaro. En el sentido de que... Puede romper récord. Mira, yo escuché. Bueno, yo creo que el presidente ha dado pasos que nadie había dado, o sea que eso no sería tampoco otro paso. Escuchen esto, yo escuché a doña Milagros Ortiz Bosch que hablaba yo me iba a referir más de reforma, ella hablaba de un gran pacto, un pacto de desarrollo, un programa de desarrollo. Ernesto, ¿no te sonó eso? Y disculpa, Liz, ¿no te sonó eso a uno de los artículos que planteaba Henry David Thoreau en su libro Desobediencia cuando hablaba en contra de los reformadores? Civil. Cuando hablaba en contra de los reformadores. Por eso estaba esperando que Liz y Guarocuya hablaran para traer a colación lo que planteaba la ex vicepresidenta de la República, doña Milagros Ortiz Bosch, al decir que este país no requiere reformas, sino que lo que verdaderamente requiere es un plan de desarrollo pactado. Mi comentario el sábado pasado, yo lo decía, hablaba de... Eso suena muy bonito, pero yo les voy a decir algo. Ella ahí se regó está que la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ahí está. Eso iba a decir. En términos teóricos. Pero es que eso no depende de lo político nada más. En términos de metas, en términos de diagnóstico, lo que necesita República Dominicana para desarrollarse. Sin embargo, eso no se cumplió por un tema, primero, de falta de voluntad política y por otro tema de falta de consenso. Por eso, aunque yo estoy de acuerdo con Ernesto, que tiene su estrategia política, porque aquí se está repartiendo un costo de hacer estas reformas, aunque todavía vamos a ver cuál va a ser la posición que va a fijar el PLD, que lo hará mañana, tras la reunión de su comité político. Pero el hecho de que se intente hacer mediante consenso, eso es importante, porque hay que tener un compromiso que debe ser no solamente de los partidos políticos, debe involucrar esas llamadas fuerzas vivas. Sí, Mili, pero ese escenario, finalmente, ese escenario, esa conducta de diálogo, la instauró aquí el PLD, tanto el presidente Fernández como el presidente Medina. Y comenzaron los procesos. La Constitución del 2010 crea el Consejo Económico y Social, ¿no? Y entonces a partir de ahí se generan los diálogos en la República Dominicana. Para ese consenso que están pidiendo. ¿Y qué pasó? Los que hoy gobiernan, lamentablemente, tuvieron una actitud demagógica para después aprobar un pacto eléctrico que no le cambiaron ni un punto y coma. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, el pacto eléctrico es una parte esencial. No estoy diciendo que para mí el PLD debe asistir, para mí la Fuerza del Pueblo debe asistir, pero óyeme, cuando tú ves también lo que ha pasado en la última década, fueron personas que entorpecieron los procesos de pactos sociales en la República Dominicana, los que hoy gobiernan. Triste. Entonces, después que echaron materia fecal, esos cubos de materia fecal, por encima de quienes buscaban los diálogos y los pactos, oye, ahora tienen que entender esa realidad. Yo no estoy diciendo que no se haga. Yo lo que estoy diciendo es que se entienda esa realidad. Claro, y que esperemos que entonces ahora la hoy oposición, que antes era oficialismo, fue víctima de esto, porque lo del pacto eléctrico, eso señores, eso está ahí, eso no lo podemos negar, y que entonces no se repitan esos errores, porque es que así el país no avanza, con esta politiquería, con estas incoherencias, así el país no avanza, y lo que nos tiene que interesar a nosotros y a nosotras es que República Dominicana progrese, que se desarrolle. Eso es lo que nos va a convenir a todos, independientemente de las parcelas políticas o apolíticas o apartidistas, que también las hay. Adelante, Liz, con tu regidora. Con referencia al tema de la Junta Central Electoral, precisamente mi comentario del día de hoy viene en alusión a eso. Lo que sí le puedo adelantar es que nosotros como representantes directos de las comunidades, por primera vez electivos por el voto popular, no aceptamos que eso vuelva a un retroceso en la democracia dominicana. De volver a las listas partidarias. Sí, porque para explicarle, Liz, un poco más a la gente, esas listas, ¿con por qué ejemplo, se come eso, Yuri? ¿Cuántos regidores salen en el Distrito Nacional, Liz? Mira, sin abundar mucho, hoy te digo que mi comentario viene con referencia a eso. Los regidores del distrito, de la circunscripción número 1 son 13. Que si hubiera sido por lista, te voy a poner un solo ejemplo. El regidor más votado del país, que sacó más votos inclusive que la mayoría de diputados actuales, estaba en la casilla número 13, o sea que ese no hubiera sido regidor hoy en día. Yo particularmente, que fui la mujer más votada, estaba en la casilla número 8, o sea que hubiera entrado arrastrando
Entonces, lamentablemente es un retroceso. Se daban cosas contemplar solamente eso. Sí, esas son las listas que son las listas, por ejemplo, que ocurren para las diputaciones nacionales y son las listas que ocurren para las diputaciones al Parlacén. Que son preconsensuadas. Que son, correcto, que son listas y de dominicanos en el exterior. La democracia presenta tantos retos y les pongo dos ejemplos. No quiero caer en juicios de valor, pero miren, voy a poner un ejemplo negativo de una forma y un ejemplo negativo de otra forma. Con las listas se daba eso que dice Liz Mieses. Tú venías, tú hasta ganabas tu proceso, quedabas en el lugar número 2, número 3, y en el camino del partido, al registrarlo en la Junta, aparecías en el número 13. Te tumbaba el liderazgo político, si así se daba ese fenómeno perverso. Pero ¿qué otro fenómeno perverso se da ahora? Les digo, les doy un ejemplo malo de uno y un ejemplo malo de otro, como se pueden dar ejemplos buenos de uno y de otro. La sociedad tiene que elegir el mecanismo que más convenga y que más va acorde con nuestro desarrollo democrático. Bueno, ahora se da que usted tiene a fulanito de tal que con mucha plata, pero mucha plata, se le impone al que es el dirigente político, que tiene la historia, al que tiene los méritos, atención, al joven que quizá tiene las mejores ideas. Si a eso no vamos, entonces. Entonces, se dan, no, corazón linda, te repito, no estoy haciendo un juicio de valor, te estoy dando dos casos que se da en un modelo y en otro modelo. Por eso digo, muy interesante para mí escuchar tu comentario, pero lo que tenemos que pensar como país, y esto va para la reforma fiscal y para todas las reformas que vamos a hacer, ¿cuál es el modelo que más nos conviene para seguir avanzando en democracia? Como dice Millicent, buscar consenso social para que a raíz de ese consenso estas reformas tengan legitimidad. Exacto. Fíjate que el presidente Abinader, repito, y con esto culmino, de manera brillante y creo que también de manera democrática está buscando repartir la carga. El tema es inteligente a nivel político. El tema está Ernesto. Pero mira, a nivel social, líder, ¿quién va a coger ese muerto? Exactamente, ese es el tema. ¿Entendiste? ¿Por qué te digo eso? Porque el tema principal aquí, es encontrar un árbitro fiable. ¿Por qué? Porque antes uno pudiera criticar el rol, por ejemplo, Monseñor Masalles salió dando unas declaraciones de que la iglesia ha perdido su rol de mediación. Y es verdad. Es verdad, porque uno puede criticar a Agripino Núñez Collado, por ejemplo, que es criticable, como cualquier ser humano subjetivo y opinable, como somos todos nosotros. Sí, pero aportaba atento al chiste. Que son menos criticables que bueno, de acuerdo. Pero jugó un rol histórico de mediación y si uno busca el balance, terminó siendo positivo. Pero ahora mismo la sociedad... Pero hay que superar eso, ¿eh? Claro. Sociedad no avanza el tema es que la sociedad dominicana ahora mismo... Dependiendo del cura de turno, una sociedad no debe de avanzar. Pero el tema está que la sociedad dominicana ahora mismo no tiene un árbitro. Es que los árbitros deberían ser las instituciones. Y ahí está el pero fallo. Es que las instituciones son lideradas por sujetos, Ernesto. Bueno, pero tenemos que son lideradas por pero así personas. también en Suiza y en Suiza funciona. Ya pues, quiero yo ver, Ernesto. Mira, ahí me radicalizo. No, pero me radicalizo. ¿Me entiendes? No, son las instituciones. ¿Qué pasó aquí? Aquí, bueno, es que no duraría mucho, pero que se parcializó hay que todo. fortalecer yo quiero una marcha por la reforma fiscal. Hermano, Montesquieu, yo recomiendo mucho el libro Auge y Caída del Imperio Romano de Montesquieu, mucho, porque es que el tipo analiza ahí cómo el imperio romano se fue deteriorando a nivel institucional. Él rompe un paradigma, ese análisis se hacía mucho a nivel moral y él lo lleva al plano institucional. Los hombres construimos las instituciones, cito, para que las instituciones luego dirijan la vida de los hombres, de los seres humanos. Entonces, aquí no hemos llegado a la etapa aún en que las instituciones sean las encargadas de dirigir nuestros procesos. Por eso necesitamos que los honorables expresidentes de la República se reúnan a decidir qué es lo que se va a hacer en este país. Repito, no es que eso sea ni bueno ni malo, pero refleja un grado de desarrollo aún muy incipiente de nuestra democracia, que hay que superar. Eso es yo propongo que le demos paso a la audiencia, a Humberto y señor coordinador Yuriel. Comunícate 809